Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos del ministerio. Recuerden, somos Pastores Pacto Eterno. Desde aquí, desde Estados Unidos, transmitimos y se nos unen los hermanos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba, Pakistán, Angola, y damos gracias al Señor porque estamos llegando a varias comunidades a nivel mundial y damos gracias al Señor por eso. Recuerden, mi nombre es Carlos López y estamos aquí en Denver, Colorado, por gracia y misericordia del Señor. Recuerden, mi número de teléfono es el área 720-490-5760. Saludamos a hermana Griselda de Palín, Escuintla. Quisiera dar su apellido, pero no me recuerdo. Dios les bendiga grandemente a todos los que nos sintonizan a través del YouTube. Estuvieron pendientes de nuestro segundo aniversario. Damos gracias al Señor. Recibimos muchas bendiciones de parte del Señor y queremos compartirlas con ustedes a través de las transmisiones de YouTube. Hoy vamos a abordar un tema, hermanos, que tenemos que decirlo porque se ha hecho mucho daño a través de los púlpitos, a través de los canales de televisión, a través de las plataformas de internet. No quisiera, hermano, mencionar esto, pero lo tengo que decir. Fíjese que la iglesia de Cristo ha sido vituperada a lo largo de los siglos, pero han habido siervos del Señor que han querido que en la iglesia de Cristo no pase nada. Y en vez de predicar el evangelio, gastan su tiempo y su dinero denunciando el pecado que sucede, que se da en el evangelio. Yo creo que en vez de señalar quienes andan en pecado, quienes están predicando mal, deberíamos de predicar el evangelio. De hecho, cada quien será juzgado, cada quien será analizado, cada quien estará ante el tribunal de Cristo y al fin y al cabo es el Señor el que tiene que juzgar. Es el Señor el que da la salvación y es el Señor el que va a dar el fallo final. Porque alguien puede predicar bien, alguien puede exponer bien la palabra y no sabemos nosotros qué vida privada tiene. Entonces, a nosotros nos mandaron a predicar el evangelio. Para eso fuimos llamados. Pero a veces nos llevamos por delante algunas cosas que se hacen bien. No todo se está haciendo mal en las iglesias cristianas. Hay cosas que se están haciendo bien. Y entonces, por ese punto negro, a veces nos llevamos en el pecho las cosas buenas que están haciendo la mayoría de pastores, o estamos haciendo la mayoría de pastores. No puede haber una iglesia pulcra, no puede haber un evangelista, predicador del evangelio pulcro, por el hecho de que estamos en esta naturaleza caída. Y esto no es esquinita, esto no es pretexto. Mejor si no hubieran esas cosas
que suceden dentro de las iglesias evangélicas, pero no está de nosotros, no nos llamaron a eso a nosotros, a porque estas cosas, en vez de que el evangelio se mire bien, manchamos el evangelio. Porque las personas que están cometiendo pecados, delitos, adulterio, fornicaciones, desfalcos y todo, llevan la etiqueta de creyentes, llevan la etiqueta de hijos de Dios. Que yo vea en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hubieron muchos que cometieron muchos errores, pero no se escribió mucho de eso. Y si se escribió, fue Dios el que puso a alguien a escribir de esto, como por ejemplo lo de Balaam, por ejemplo lo de Saúl, el pecado de David, pero fue Dios el que tomó la decisión y fue Dios el que puso a Natán a hablar de los pecados de David. No lo dejó como, como le dijera, como una función ministerial para todos los que hemos sido llamados a predicar el evangelio. No es esa nuestra función. Prediquemos salvación, prediquemos vida eterna, prediquemos lo que va a llevar a las almas a acercarse a Dios, porque esto en vez, no nos están oyendo solamente creyentes, nos están oyendo también gente inconversa, que estaba a un pasito de entrar al evangelio de salvación, y con estas cosas, en vez de darles un empujoncito para adentro, los echamos para afuera. Entonces, solamente tenemos que pensar que nos llamaron para eso, hermano. No seamos, como le dijera, predicadores en caballo blanco, predicando libertad, que en muchos casos no es libertad a los creyentes, sino que es libertinaje. Fíjese que en una ocasión, eh, este, Jonás se montó en un barco que se llamaba Libertad, pero en vez de ser libertad era libertinaje para él, porque era desobediencia al Dios que lo había llamado. Un día también se montó en una monta, no dice si era caballo, si era burrito, si era asno, si era camello. Un día Saulo de Tarso se montó, su montura se llamaba Libertad. Él sentía que tenía libertad para ir a matar, para ir a perseguir cristianos. No sea que tú andes montado en la cabalgadura de Saulo de Tarso. No sea que tú andes montado en el barco donde se subió Jonás. No sea que andes montado en la asna de Balaam, que sintió la libertad de ir a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, que nuestras palabras sean para salvación y no para que sembrar duda del evangelio, para sembrar sospecha del evangelio. Hay más ateos, inconversos, incrédulos oyéndonos a veces, y nosotros denunciando públicamente eso. No te preocupes de los pecados de la gente, no te preocupes de los pecados de los predicadores. Ya estaremos cada uno delante del tribunal de Cristo, y allí es donde nosotros vamos a ser juzgados. O, en este caso, si no son creyentes, pues habrá un juicio para las naciones, en donde el Señor los va a juzgar, nos va a juzgar a todos. Vamos a tener que pasar por un juicio donde tenemos que dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Recuérdese que de aquí no se va nadie de la tierra
sin que pague el último cuadrante de lo que hizo aquí en la tierra. Pero esa clase de denuncias, en vez de ayudar al evangelio de Cristo, lo mancha. Se lo digo de todo corazón, si usted fue llamado para eso, sígalo haciendo. Pero si usted anda en caballo blanco denunciando los pecados de los creyentes, persiguiendo a los creyentes, déjeme decirle que usted va a tener que dar cuenta de estar haciendo lo que Dios no lo mandó. Ojalá Dios lo haya mandado para eso. Digo esto, hermano, porque hay cosas que los predicadores han dicho que no son parte de las escrituras. Oí a alguien que dijo que el Señor no vino a defender templos hechos de manos. Fíjese, no vino a blindar los templos. Es cierto, pero hay que respetarlos. Los edificios que han sido construidos para predicar la palabra del Señor, para congregarnos los creyentes, es cierto, no los estamos idolatrando, pero así como se respeta la casa suya, así también se respeta la casa de Dios. Yo quiero que mis compañeros vayan tomando nota de eso para que comentemos. El cuidado y el respeto de tu casa no es idolatría. El respeto por la casa de Dios donde nos congregamos tampoco es idolatría. Es el cuidado que debemos de tener, por lo menos mantenerlo limpio. Eso no es idolatría. Por lo menos mantenerlo en orden. Eso no es idolatría. Bueno, le digo por qué, porque ahí se manifiesta el Señor cuando nos congregamos. Y si no, miremos cuando Jesús miró el desorden que había en el templo de Jerusalén. ¿Será que el Señor llegó a tirar a las bancas, las sillas, a agarrar la correa para echar fuera a los cambistas? ¿Será que lo hizo porque estaba idolatrando el templo o porque miró desorden en aquel edificio que se llama Casa de Dios? Amén. Claro que nosotros somos ahora el templo y la morada del Espíritu Santo, pero que en casa, en un edificio donde los hijos de Dios nos reunimos, la iglesia de Cristo se reúne, creo que el orden no es idolatría. Yo creo que ningún pastor de los que estamos predicando el evangelio jamás se nos ha pasado por la mente estar idolatrando un edificio. Y lo mismo también, lo mismo con respecto a ese respeto que las ovejas nos tienen. Yo creo que eso no es idolatría. Y el respeto que nosotros tenemos por la gente que llega a oírnos tampoco es manipulación. Yo creo que nosotros estamos predicando el evangelio para salvación. Entonces, vamos a mirar algunas cosas aquí. Es que quiero decirle a los que me oyen, a los pastores que me oyen, ya sea pastores Pacto Eterno o ya sea pastores amigos del ministerio o ya sea pastores que nos escuchan por casualidad. Y vamos a mirar algo, hermano, que un verso que se ha manejado mal por personas que atacan al mismo creyente. Vamos a mirar el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 2
verso número 5, dice la palabra del Señor: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso está en paréntesis. Y luego dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8: porque por gracia sois salvos, y eso ya no está en paréntesis, como está en el verso 7, ¿ok? Perdón, como está en el verso 5. Ya en el verso 8 ya no está en paréntesis. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchos terminan ahí en el verso 9, pero en el verso 10 habla de obras, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, yo quiero mencionar esto. Fíjese que ahí hubo una denominación, no sé si todavía está, de salvos siempre salvos. Y yo conocí a un predicador muy, por cierto, muy quieto, de buen testimonio. Y empezó a predicar que ya no teníamos que hacer nada porque ya éramos salvos. Entonces su congregación dejó de ir a los cultos, porque como ya no hay nada que hacer, porque ya somos salvos por la fe y no es por obras. ¿Okay? Aquí es donde yo quiero mirar las obras, oiga bien, las buenas obras y las obras por las que la gente cree que puede ser salva. Entonces aquí hay obras buenas en el evangelio. Oiga bien, no obras para salvación, sino que obras porque ya somos salvos. ¿Va? Por ejemplo, imagínense que este predicador decía que ya no había que congregarse, porque no teníamos nada que ir a hacer al templo. Porque el congregarse, decía él, ya no necesitamos de un templo, decía él. No tenemos que ir a buscar nada, no tenemos que ir a buscar salvación al templo. Entonces la gente le dejó de ir, se metió el balazo en el pie y afectó a sus seguidores. Decía: ya no tenemos que ir a diezmar para que Dios nos bendiga, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora ni su mujer lo quiere seguir, siendo que esto no es, porque decía él, esto es manipulación, decía. Esto es manipulación a nuestras almas. Eso es mantenernos bajo un yugo. Esto es para mantenernos sometidos, asustados, que si no vamos a la iglesia nos vamos a perder. No, hermano. Todas las cosas que el Señor dejó como obras buenas no son para salvación. Las dejó para que las hagamos porque ya somos salvos. Por ejemplo, dice Hebreos, imagínense, dice, no dejando de congregaros o de congregarnos, dice esta versión, como algunos tienen por costumbre. Entonces, esta obra buena es porque ya somos salvos. No nos congregamos para salvarnos, nos congregamos porque ya somos salvos. ¿Ven?
Luego también condenan lo de los diezmos, ofrendas, aportaciones, todo lo que se da en un culto. Dice, eh, nos dice, les digo a los creyentes, a los cristianos, que ya no diezmen, que ya no ofrenden, que ya no den, porque no van a empobrecer, dice, no van a empobrecer. Ok, bueno, eh, está bien que lo crean así, ¿verdad? Pero hay gente de corazón generoso que no necesita ser obligada para hacer casa para Dios, para promover la predicación del Evangelio. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Que tengamos gente de corazón generoso en las iglesias sin someterlos a que den? ¿O estar pidiendo en la televisión una colaboración para ensanchar el Evangelio? Ok, cuando se pide por televisión, pueden dar ofrenda, pueden dar los inconversos, pero ellos no van a tener recompensa de esa acción de dar. En cambio, en tu congregación, lo que den, el Señor puede recompensar, porque el Señor dice que dando es como recibimos. Entonces, ¿eso es para salvarlos? No. En las iglesias evangélicas nadie predica que hay que dar para salvarnos. ¿Ok? Damos porque somos salvos, porque reconocemos el lugar donde nos congregamos y ¿okay? En el lugar donde nos congregamos hay responsabilidades. ¿Sí? Entonces, donde quiera que nos congreguemos, aún debajo de un palo de aguacate, eh, tenemos responsabilidades, a menos de que sea tuyo. Pero tenemos que hacer, mayormente, imagínense, nosotros no hacemos templos para idolatrarlos, no, los necesitamos como tú necesitas casa. Pero en tu casa tienes que pagar electricidad, en tu casa tienes responsabilidades, tienes que pagar el gas, tienes que pagar la comida, tienes que pagar todo. ¿Okay? De la misma manera es la casa de Dios. Por eso yo digo que si tu casa merece respeto, sin ser idolatrada por ti, ni por tu esposa, ni por tus padres, ni por tus hijos, si tu casa merece respeto y atención, y no se llama idolatría, también en el lugar donde alabamos al Señor, donde adoramos al Señor, donde acudimos a la oración, ¿eh? También tiene sus responsabilidades sin la menor intención de estar idolatrando un templo. ¿Okay? Bueno, de la misma manera, sé que hay pastores haciendo desmanes, predicadores haciendo desmanes en el Evangelio, ¿ok? Pero no todos, pero no todos. Y no por eso vamos a dejar de quitar o vamos a quitar el respeto que las congregaciones tienen por su predicador. Que el Señor habla, imagínense en Hebreos 13:7, y dice: acordaos de vuestros pastores y de su conducta, imagínense, e imitad su fe, dice. Entonces, no, eso no es idolatría. Imitar la fe, ¿ok? De un predicador como por ejemplo la de Pablo, eso no es idolatrar a Pablo, ¿ok? Sí, entonces es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que hay en otros lugares cosas que competen al permanecer en el Evangelio. Imagínese usted, eh, si nosotros queremos alcanzar al mundo, tenemos que formar predicadores,
pero no para que nos idolatren a nosotros, sino para predicar el glorioso evangelio. Recuerda que no todos los predicadores son mañosos. Hay predicadores que lo están haciendo bien, pero no quitemos ese reconocimiento, no es idolatría, a los que están capacitando gente para ir a alcanzar las almas que todavía no se han convertido al evangelio. Bueno, no sé dónde se congregan los que piensan que el templo se está idolatrando. No sé cómo le hacen los predicadores que, que ya no, que miran ese acto de congregarse como manipulación. Si Pablo está diciendo que no dejemos de congregarnos, ¿ok? No es un mandamiento, es una instrucción. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo se mantenga unido. ¿Cómo vas a unificar al cuerpo de Cristo? ¿Cómo vas a unificar el rebaño si cada oveja tiene su propia pastoría? Cada vaca tiene su propio potrero. ¿Cómo vas a unificar todas tus cabezas de ganado? ¿Cómo vas a unificar a todo el rebaño si cada oveja tiene su propio aprisco? Entonces, tenemos que mirar todo eso, hermanos. Eh, y usted sabe que la internet, así en medio de entre líneas de la Biblia, se puede estar metiendo veneno a las ovejas. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Sí, es cierto, han habido personas malvadas aprovechándose de la gente, pero no es a nivel general. Hay personas que todavía tenemos temor a Dios, tenemos el deseo de ensanchar las estacas. Cuando se habló de ensanchar las estacas, era no solamente aumentar la propiedad, sino que también ensanchar tu tienda. Si puedes ensanchar tu edificio donde te congregas, pues de acuerdo a la visión, hermano, porque déjeme decirle que hay lugares donde no se puede tener un edificio, cuesta mucho y lo podemos considerar. Pero encima de que no se puede hacer templo, todavía aparecen predicadores diciendo que no den para tener una champita, hermano, de madera, de cartón. Mire, una de las iglesias más grandes que existe en el mundo es la iglesia, la congregación del Dr. Cho de Corea. Él comenzó en una carpa que los militares americanos dejaron tirada en Corea. Ahí comenzó él. Y se iba a quedar con esa carpa abandonada, tirada toda la vida. No, ese fue su comienzo. Pero él ensanchó y ahora tiene no solamente un templo de donde caben 12,000 personas, tiene varios templos donde caben cada 12,000 personas en cada templo. Y ahora tiene millones de seguidores. Pero ese hombre comenzó de la nada. Y con ese mensaje, imagínense, negativo de muchos que no den, que, que no se congreguen. Hermanos, ¿será que el mundo va a ser salvo así con esa idea de que ya no nos congreguemos? Porque es manipulación pastoral. Voy a dejar el tiempo para que participemos, hermanos pastores. ¿Alguien tiene un comentario por ahí?
Gloria a Dios. Para que no se oiga solamente mi voz. Pastor, buenas noches, Dios te bendiga. Amén. Sí, y no solo eso de quieren invalidar también ah, las maravillas, los milagros, las sanidades, porque también en el tiempo del coronavirus estuvieron diciendo de que como salió vacunas tipo placebo, lo que le llaman como preparando al cuerpo, y también hacían alusión a que muchas sanidades no eran reales, sino eran placebo. Ok. Como quien dice, manipulan al cuerpo, dice, a la mente, para que se sientan sanos, pero en sí no están. Ajá. Tratando la manera de invalidar el poder, la maravilla de Dios. O sea, se metieron también en ese carril de milagros placebos, Okay. ¿verdad? Entonces es una aportación pues de lo que también se ha oído, siervo. Gracias, pastor. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más, hermanos? Sí, amén, pastor. Dios les bendiga. Amén. También la Biblia dice que si un ángel del cielo desciende trayendo otro evangelio, ¿no? Entonces, Amén. ese sería como el plan del enemigo, tratar de confundir a la iglesia, de no venir a la iglesia cuando está escrito que hay que venir, ¿verdad? Siento yo que es como el mensaje del final donde la luz, muchas Gloria personas, a Dios. muchos seguidores que van con esa corriente que no es correcta, pues. Amén. Y la otra es de que en el verso 5 de Efesios, capítulo 2, ¿por qué está entre paréntesis? Por gracia soy salvo, y en el 8 ya no. Sí, porque muchos en ese tiempo creían que tenían que haber obras de la ley, obras rituales Okay. para ser salvos, ¿verdad? Y eso que aparece, que está en paréntesis, como le dijera, es como una advertencia de que no creamos que es por las obras de la ley, sino que hay obras buenas. Okay. Las que están en el verso 10, 2:10. Okay. 2:10. Entonces, mire, pero más o menos así, más o menos así. Dios tiene poder en el caso de Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Marta creía que que el Señor los iba a resucitar, pero no en ese día. Eso estaba en paréntesis. Que lo resucite en este día está en paréntesis. Yo sé que lo va a resucitar, pero en el día posterior, pero hoy no. Así es ese paréntesis que está ahí. Okay. Que la salvación puede ser por gracia, pero siempre hay que seguir haciendo obras de la ley. Y las obras de la ley sabemos que hay que celebrar el día sábado, no cualquier día, sino tiene que ser precisamente en sábado. Eso es ley. Que hay que diezmar porque si no te quedas pobre. Eso es ley. ¿Ok? Pues recuerden que nosotros no creemos en el diezmo de la ley. Nosotros creemos en el diezmo de Abraham. ¿Ok? En las obras de Abraham. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais, dijo el Señor. Amén. Abraham no tuvo mandamientos, Abraham tuvo fe. ¿Ok? Nuestras obras son de fe. Aquí dice que vamos a ser salvos por la fe. Por gracia sois salvos mediante la fe. ¿Ok? La fe de nosotros no es distinta a la fe de Abraham.
Puede ser que Abraham la tuvo más elevada, pero la fe para nosotros sirve para salvación. Amén. Ok. Y que todo, por ejemplo, también oí a alguien que dijo que ya no hay que bautizarse, que no hay que tomar la cena del Señor, ¿ok? Porque eso no salva. Sí, es cierto, no salva. Eso es para los salvos. Lo hacemos no para salvarnos, sino que lo hacemos porque somos salvos. ¿Ok? Amén. Tú no puedes salir repartiéndole comida a todas las mujeres, pero con quien tienes que darle de comer es a tu esposa. ¿Amén? Disculpe la comparación, ¿ok? ¿Por qué le das de comer tú a tu mujer? ¿Por qué no le das de comer a todas las mujeres? Ah, no, tú le das de comer a tu mujer porque es tu esposa, ¿ok? Nosotros nos bautizamos porque somos salvos, ¿sí? Nosotros celebramos la cena del Señor conmemorando la cena del Señor, la muerte y la resurrección de Cristo, no para ser salvos. Amén. Entonces, nosotros creemos en el sacrificio del Señor, en una sola ofrenda para que Él perdone nuestros pecados. Una sola ofrenda por los pecados de todo el pueblo. Pero Él dijo que lo hiciéramos cuantas veces fuera necesario, porque cuando la hicieran, perdón, cuando la hiciéramos, su muerte y su resurrección conmemoramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más por ahí? Gloria a Dios. Bendito Dios les bendiga, hermanos. Pastor Carlos, habla Pastor Roberto aquí de Pueblo. Hace unos temas atrás, Pastor, usted hablaba con respecto al Espíritu Santo que tenemos que ponerlo, tener con él participación y que él sea que nos guíe. Yo creo que si hoy en día nosotros dejando ya que el mundo corra como lo corra el diablo, pero si nosotros nos enfocamos en la obra del Espíritu Santo y como decía usted ahorita, que prediquemos el evangelio, nuestra obra cuando sea aprobada va a ser positiva, ¿verdad? Yo creo que si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo camine con nosotros y con nosotros con él, vamos a hacer la obra bien como nos ha estado enseñando en sus últimos enseñanzas, ¿verdad? Y mi aportación es, ¿verdad?, que dejemos que el Espíritu Santo sea que nos guíe para que el trabajo que hagamos, lo hagamos bien. Sí, yo estoy mencionando esto en caso de que nuestros hermanos de congregación Amén. Escuchen claro. Esta clase de mensaje. No deja de haber alguien que salga totoreco, envenenado por oírlos Amén. A ellos. Amén. Sí, claro. Yo quiero que sepan los hermanos de buena conciencia que no estamos haciendo lo que ellos dicen que hacemos. Sí, amén. Amén. Que nosotros llevamos a la gente al templo siendo que ya no deben de haber templos. ¿Cómo que no deben de haber templos? Amén. Dicen que el Señor no vino a blindar el templo de Jerusalén. Es cierto, no lo vino a blindar porque si no, no lo hubieran podido votar los romanos, ¿ok? Pero sí vino para que los israelitas guardaran respeto por ese lugar. Así porque es. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los discípulos iban a orar ahí, al templo de la Hermosa. Amén. De hecho, el Señor dijo, mi casa de oración será llamada. Amén. El templo no tiene nada que ver. Lo que llegó el Señor a hacer es a mostrar respeto por el templo. La casa de Dios se respeta. Amén. Amén. Sí. Amén. ¿Habrá alguien más?
Amén. Gracias. Mira, pastor, fíjate que hace un par de horas, te lo cuento como testimonio porque exactamente evangelizando yo, alguien me respondió y me dijo esto, de que la salvación no se pierde. O sea, como que si viene a colación lo que estás hablando, lo que estás predicando, lo que me acaba de suceder ahorita, que acabo de evangelizar a una mujer. Y me dijo, no, me dijo, yo soy salva, siempre salva. Me dijo, sí, le dije. Pero, ¿cómo está eso? Le dije, o sea, usted puede irse a los bailes, puede irse a disfrutar. Se me hace, le dije, ahí sí ya no aguanté, que los que predican eso son los que andan bien torcidos, bien chuecos. Le dije. Y se Bueno, soltó, se puso roja y se rió. bueno, entonces si la salvación no se pierde, entonces los apóstatas se van a salvar. Si la salvación no se pierde, el que dice que la salvación no se pierde tiene que aceptar de que los apóstatas se van a salvar, porque un apóstata ya fue, ¿ok? Ya fue cristiano, ya creyó, hasta predicó, ¿ok? Lloró, hasta habló en otras lenguas, hasta profetizó, ¿ok? Entonces, si la salvación no se pierde, entonces los apóstatas no necesitan de arrepentirse porque ya son salvos. Y si la salvación no se pierde, también los impíos se van a salvar. ¿Creen así? No, O mejor guardamos esta salvación tan grande con temor y temblor. Aleluya, guardemos. Amén. Porque el Señor dice, si el justo con muchas dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aleluya, amén. El impío ya fue también. Ujú. Es otra clase de creyente, no es apóstata, pero es impío. Amén. Amén. Y el que acepte de que salvo siempre salvo, tiene que aceptar que el impío sin arrepentirse se va a salvar. Va a salvar, amén. Ajá. Bueno, entonces, hermano, tengamos mucho cuidado con todo lo que se oye en la internet. No que nosotros seamos la única Coca-Cola en el desierto, pero si estamos leyendo la Biblia. Y si a nuestros oyentes, a los hijos del Señor, a los lavados con la sangre de Cristo, les llegara ese veneno diciendo que haga lo que usted haga, no congregándose, no teniendo obras buenas, las del 2:10 de Efesios, que aunque usted no haga obras buenas, usted se va a salvar. Amén. Déjelo. Pero para los creyentes hay obras buenas, hay obras de justicia. No Amén. para salvarse, sino que ya somos salvos. Pastor Carlitos, Dios le Amén. bendiga. Aquí les saluda Oscar de San Luis, Missouri. ¿Cómo están? Amén. Bendecidos, Oscarito. Amén. Con respecto a lo que estoy escuchando y lo que ha estado viendo pues en las enseñanzas que hemos estado recibiendo, la salvación se podría decir que es el camino de la iglesia en la tierra en este tiempo, pues, de la iglesia, que es el caminar, es el camino de la iglesia. Y dentro de esta salvación que tenemos, pues, porque todos los que creemos que hay salvación y vida eterna, pues dentro de esta salvación encontramos lo que son las obras buenas y pues la palabra dice, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues ya le cuenta por pecado. Amén. Sí, claro que Entonces, sí. Claro que ¿será, sí. será que a la iglesia la envolvió el tiempo en que resurgió, pues, más que todo esta información, porque no es de muchos años, ¿verdad? En que el mundo ha tenido a su disposición toda la información que ahora tiene, ¿verdad? Incluso hasta el creyente. Amén. Pero pienso yo que la salvación es
corríjame usted, ¿verdad? Pero pienso que es nuestro caminar como iglesia y pues la verdad, como dice Cristo, que Él es el camino, pues siempre lo hallamos en la palabra, ¿verdad? Y el camino son las obras buenas que Él nos ha dejado, pienso yo, que nos conducen en este tiempo, no sé. Miren, Sí. hermanos, yo les voy a decir algo. Hay veneno subliminal. Wow. Les voy a decir algo bien importante. Nosotros tenemos que usar el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Bien? Ya sabemos que el Antiguo Testamento es figura, es sombra de lo que iba a suceder en el tiempo de la gracia. Pero por estar diciendo que la salvación, que todo lo que hace la iglesia ahora son obras de la ley, muchos creyentes están dejando de creer en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo predicó del Antiguo Testamento. Jesús predicó del Antiguo Testamento. Muchos hablaron de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Pedro, Esteban, predicaron y mencionaron cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Y de hecho, las cosas buenas. ¿Okay? Segunda Timoteo 3:15, yo miro algo que dijo Pablo, por si usted está pensando rechazar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no nos hace salvos, ¿ok? En el Antiguo Testamento se habla de gracia, pero está entre líneas. En donde encontramos la gracia en pleno es en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice algo a Timoteo y nosotros tenemos que saber que sí sirve. El Antiguo Testamento sirve, hermano. Amén. No es de arrancarlo de la Biblia, No. sino que tenemos que mirar esas sombras que hubieron allá, que nos hablan de Cristo, que nos hablan del Mesías, que los profetas hablaron del Señor, que las Sagradas Escrituras muestran a Cristo que iba a venir a este mundo. Miremos el 3:15. El Señor, Pablo hablando con Timoteo, hablan de las Escrituras. A ver, dice, vamos a mirar. Dice en el verso 12, 3:12 de segunda Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué escrituras le habló Pablo a Timoteo? Si la Biblia no se había escrito en el tiempo ni de Pablo ni de Timoteo. ¿De qué escrituras? De las del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Entonces podemos, porque ellos no están de acuerdo a las obras de la ley. Sí, si la iglesia evangélica no está practicando las obras de la ley, está practicando las obras buenas, las obras de justicia. Yo no he visto algún templo evangélico o cristiano matando corderos. Yo no he visto en los templos cristianos hombres vestidos de blanco con un éfod y un turbante en la frente que diga santidad a Jehová. ¿Ok? Esas son obras de la ley.
¿Ok? Aleluya. Amén. La iglesia cristiana no promueve la circuncisión. Ujú. Amén. Amén. Sí. Entonces, las sagradas escrituras que menciona el apóstol Pablo aquí a Timoteo, dice que te darán sabiduría para llegar a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Alguien de Guatemala quería tomar la palabra, no sé si era el pastor Rolando Calderón. Sí, Pastor Carlitos, saludos a todos los pastores de Pacto Eterno, desde aquí de Guatemala, Rolando García Calderón. Solo quería hacer 2 comentarios. Es que le hiciera un tabernáculo para que él habitara en la tierra. Si Dios le da importancia al templo, porque él va a estar ahí, entonces no es idolatría la que se hace a un templo, porque Dios va a estar ahí, ¿verdad? Amén, claro, y es que nos le quieren meter el veneno a la gente de que la gente llega al templo a adorar hombres, Así. a someterse a los hombres. Bueno, eso no es en todos los lugares, señores. Por lo menos en los templos Pacto Eterno llegamos a adorar al Creador. Así es. Llegamos a alabar a Dios, no a los hombres. Amén. Amén. Lucha. Sí. Y otra cosa, pastor, otra cosa es que la honra, el respeto, la fidelidad a un pastor no es idolatría, porque la misma Biblia lo dice, que hay que respetar, dice Hebreos 13. Hebreos 13 dice, obedezcan, dice, respeten, porque os darán cuenta. O sea, no se está idolatrando cuando se respeta, cuando hay fidelidad a un ministro que está predicando la palabra en la línea correcta, doctrinal. Aquel que diga que se está idolatrando está totalmente fuera de base, porque nosotros hemos entendido y hemos comprendido que un pastor, que un ministro, que un siervo que está al frente debe de respetarse, obedecer. ¿Por qué? Porque es una autoridad que tenemos. Y todo cristiano tiene que tener una autoridad y ahí no hay idolatría. Así es. Ahí, a menos que como hemos visto en otro lado, que se empiece a desviar el ministro, pero aquí con nosotros permanece eso. No sé cómo lo ves. Amén. Así es. Ahí estoy nada más. Amén. Aleluya. Bueno, entonces, miremos otros puntos importantes, hermano. Tenemos que ver, ¿verdad? Que como pastores tenemos que guardar el rebaño. ¿Ok? Como pastores tenemos que velar por el rebaño. Tratar de que las ovejas que el Señor nos mandó, ninguno se pierda. Okay. El cuidado pastoral para que nadie de las ovejas se pierda se está mirando como esclavitud. O sea, le voy a sacar un ejemplo. Ok, el hecho de que tú cuides a tus niños menores de edad, que les tengas horas de salida, que cuides a dónde van, con quién se juntan, ¿eso es manipulación o cuidado? Es cuidado. Bueno, entonces, no es manipulación, ¿verdad? No. Entonces, si un pastor cuida al recién convertido, al maduro, ¿ok? ¿Será manipulación o será cuidado? ¿Será pastoreo sobre esa persona? Amén.
Y eso es el venenito que lleva ahí, que sí, claro, algunos lo han usado, que al salirse de la iglesia se pierden la salvación. Al salirse de la denominación o de la organización, se pierde la salvación. Yo no estoy de acuerdo con eso. De secta, dicen. Amén. Entonces, no se va a perder, hermano. Si se sale de ahí y se va al mundo, sí se va a perder. Amén. Pero si se sale de ahí y busca a Dios, no se queda montado en el barco llamado libertad, porque no es libertad, Sí, es libertinaje. Dios le bendiga, Carlitos. Amén, hermano Juan Romeo. Está muy interesante el tema porque en este tiempo ha surgido mucha confusión y yo creo que es para nosotros un privilegio poder siempre apuntalar la verdad del Señor, ¿verdad? Como antorchas que somos según la Biblia. Digamos, pienso que en cuanto a lo que es el templo, cada cosa tiene su lugar. O sea, tiene la importancia el templo físico, llamémosle así, ¿verdad? O el lugar físico, tiene su importancia y digamos, el respeto que usted decía, ¿va? Pero también tiene la importancia de vida el templo que nosotros somos. Entonces, solo hay que saberlo ubicar, ¿verdad? No confundir las cosas. Porque cuando entra la confusión es donde se pierde pues el rumbo, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, nosotros tenemos que saber ubicar las cosas en su lugar respectivo. Y, digamos, los edificios son respetables porque ahí se congrega el cuerpo del Señor, o sea, el templo del Señor. Lo otro es de que, digamos, tenemos que hacer énfasis en que la salvación no se pierde por cualquier cosa también, ¿verdad? O sea que, digamos, es que hay gente que por cualquier cosita están diciendo, mire, si no se va a perder, ¿va? Si no se va a perder, entonces están ahí sí manipulando a la gente, porque Amén. la están asustando solo porque no llegó un día al culto. Y Sí. entonces ya dicen que ya se perdió si no llegó a congregarse o algo así. Entonces, yo pienso que tenemos que presentar la verdad como debe ser, con temor de Dios, y para eso tenemos la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que sabe trazar bien la palabra. O sea, no, en nuestro oficio es saber trazar la palabra y presentarla como que Cristo la estuviera presentando, o sea, con ese temor, ¿verdad? Sabiendo que Amén. Dios está en medio de nosotros, necesitamos ser responsables para presentar la palabra de Dios debidamente. Entonces, hay que decir, pues son temas muy profundos, muy extensos. Sin embargo, pienso yo que la salvación sí se pierde, pero no por cualquier cosita. No por cualquier, ¿verdad? no por masticarse un chicle. No, y lo otro es de que los templos hay que poner en su lugar cada cosa, ¿verdad? O sea, en el orden que el Señor lo estableció. Amén. Digamos que, digamos, los lugares tienen una gran importancia porque tenemos que estar reunidos para que nuestra fe crezca en el Señor, que la palabra se escuche, digamos, tenemos que tener comunión unos con otros, entonces necesitamos un lugar donde estar. Pero Amén. sabiendo que Dios realmente no mora ahí, sino que mora en nosotros. Amén. Porque la gente a veces dice, ya sale del templo, dice, bueno, ya aquí ya puedo hacer cualquier otra cosa, porque ya Dios se quedó ahí guardadito, ¿verdad? Y entonces hay que traer el pensamiento real que Dios, nosotros somos el templo real de Dios y donde nosotros estamos, ahí está el Señor, ¿verdad? Y que el lugar donde nos reunimos es un lugar que merece el respeto adecuado, pero no es que Dios se quede guardado ahí o que solo ahí lo vamos a encontrar. Así Amén. que
Eso es lo que apenas puedo lograr Amén. compartir. Obviamente. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Juan Romeo. Toda aportación es muy valiosa, hace rico el tema. Recordemos, hermano, solamente quiero que tomemos nota. Una de las cosas que sucedió en la iglesia del principio es que por no tener un lugar, una dirección definida, la iglesia, en cada nación donde hubo iglesia, en cada ciudad, al no tener una dirección definida, fíjese que la iglesia cristiana tenía necesidad de congregarse en sinagogas. Y en las sinagogas usted sabe que es solamente Antiguo Testamento, es solamente ley. Y entonces, al estar compartiendo el mismo edificio, les costó salir de lo que son las prácticas de la ley, pero la ley ritual, ¿ve? La ley de los ritos. Tenían que tener una dirección definida y por eso les costó. Habían unos que creían que la carne de marrano no se podía comer y el camarón no se podía comer, y todo eso por lo de la ley. Y habían conflictos. Y otra cosa también, la iglesia fue predicada por hombres de poder, de autoridad, y eso lo hizo Dios. El Señor le dio poder a su iglesia. Pero la iglesia nunca pensó en tener una dirección definida. Y por eso todas las almas que se convirtieron en el ministerio de Pedro, en el ministerio de Pablo, en el ministerio de los misioneros de la iglesia del principio, se echó a perder por no tener una dirección definida. ¿Cómo mira usted que la iglesia del principio hasta en el 310 comenzaron a tener templo? ¿Por qué no lo tuvieron antes? Hubiera sido más firme, hubiera tenido más firmeza la iglesia cristiana, les hubiera dado más fuerza, pero se dedicaron solamente a predicar y no se dedicaron a tener una dirección definida en algún edificio, en algún lugar. Amén. Y sabiendo, hermano, que un ejército necesita de un destacamento, de un fuerte, sabiendo que un trabajo necesita de una oficina, sabiendo que una familia tiene que tener una dirección definida. La iglesia no tuvo una dirección física definida. Anduvieron errantes, claro, porque eran perseguidos, pero bien se hubiera podido, hermano, alcanzar una dirección definida en las iglesias o en las congregaciones, perdón, donde ya se creía en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, no, hermano, y por las inclemencias del tiempo también. Imagínense, está bien que los hermanos en el desierto no necesiten un templo, necesitan un árbol, ¿ok? Para congregarse. Pero aquí en Denver, Colorado, donde están los bancos de nieve, están hermanos, donde se forma la nieve y se distribuye a todo el continente. Imagínense, en las montañas rocosas, ¿dónde puedo tener yo un servicio en el mes de diciembre? ¿Dónde puedo congregar yo 300, 400, 500 personas? A la orilla de la banqueta de algún lugar. Entonces, todas esas cosas, hermano, cuando se mira que se mete lo económico, hermano, se olvidan las necesidades que hay. Como cualquier padre de familia va a querer tener una casa
para su familia. Así un pastor también. Amén. Y mayormente si en esa familia ya hay hijos grandes, hermano, ¿cómo no se les va a pedir a los hijos mayores a que aporten para la construcción de la casa, para beneficio de toda la familia? Pero son cosas, hermano, que a veces se les mete veneno, y por eso el mensaje de estos predicadores, en vez de que la iglesia tenga un avance, va a tener un retraso. Amén. Y eso va a servir de tapón para que no entren al evangelio. Entonces nosotros no sigamos esa corriente, sigamos predicando como hemos venido predicando. Lucha. Sí, el final de todo esto es la salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿habrá alguna aportación? La última y... Bueno, Carlitos, fíjese que estoy pensando que lo más importante para nosotros actualmente, los templos se vuelven importantes por la referencia de la palabra, porque no podemos enviar a la gente a cualquier lado, porque en otros lados los pueden estar dañando espiritualmente. Y nosotros tenemos que librarlos, refiriéndolos a los lugares que Dios tiene, pues, para que crezcan sanamente y con una doctrina como siempre Dios lo quiso mostrar, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario, ¿verdad? Los templos se hacen muy importantes en este tiempo para poder referir a las personas a un lugar adecuado. Amén. Así es. Gracias, hermano Juan Romeo. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos el favor de su atención a nuestros amigos del ministerio, amigos en todos los lugares de Latinoamérica. Dios les bendiga grandemente. Enviamos saludos a la Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno en Pakistán, a la Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno en Angola, a la Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno en Cuba, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y aquí en Estados Unidos. Dios les bendiga a nuestros oyentes también que nos oyen atentamente. Dios les bendiga. Gracias por sus comentarios. Nos animan para seguir adelante. Dios les bendiga. Un abrazo para todos y pasen feliz noche. Amén. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.